Estás viendo los titulares por todas partes en este momento. Ves los banners rojos parpadeantes en las noticias por cable, la enmienda 25, una crisis constitucional, un vicepresidente volteándose contra el presidente. Se siente como el final de temporada del thriller político más dramático que jamás hayas visto. Pero estoy aquí para decirte que si te estás enfocando en la traición personal o el drama constitucional, estás mirando exactamente lo que quieren que mires. Te estás perdiendo la verdadera historia. La historia real no se trata de una reunión de gabinete o una firma en un papel. Se trata de algo mucho más profundo, algo que afecta el dinero en tu bolsillo, la seguridad de tu trabajo y la estructura misma de la economía en la que vivimos. Vamos a recorrer esto juntos, no solo como espectadores de un circo político, sino como personas que necesitan entender cómo funciona realmente la maquinaria del poder cuando los engranajes comienzan a rechinar entre sí. Lo que sucedió anoche con la invocación de la enmienda 25 y la destitución de Donald Trump del poder por J.D. Vance y el gabinete no fue simplemente una maniobra política, fue una intervención económica. Seamos claros sobre lo que oficialmente ocurrió. Según los informes que tenemos, tras una orden ejecutiva del presidente Trump para iniciar un bloqueo naval y un ataque contra Venezuela, una orden que muchos analistas militares inmediatamente señalaron como un catalizador para un conflicto global, el vicepresidente J.D. Vance convocó al gabinete. Invocaron la sección 4 de la enmienda 25. Esta es la sección que permite al vicepresidente y a una mayoría del gabinete declarar que el presidente es incapaz de ejercer los poderes y deberes de su cargo. Esto nunca había sucedido antes en la historia americana. Hemos tenido presidentes heridos de bala, incapacitados por cirugía o renunciados. Pero nunca hemos tenido un presidente en funciones destituido contra su voluntad por sus propios nombrados. J.D. Vance es ahora el presidente en funciones. El bloqueo ha sido cancelado. Los barcos están dando la vuelta. En la superficie, esto parece una historia sobre un líder rebelde y un héroe interviniendo para salvar al mundo de la guerra. Esa es la versión cinematográfica. Pero tú y yo sabemos que en el mundo real los sistemas no se mueven tan rápido solo para salvar vidas. Se mueven tan rápido para salvar el capital. Para entender por qué sucedió esto, tenemos que mirar el contexto. Tenemos que mirar la acumulación. Necesitas entender que la economía global en este momento es un castillo de naipes construido sobre precios de energía y cadenas de suministro muy específicos. Venezuela no es solo un país en un mapa, es el hogar de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Durante meses hemos visto una escalada, hemos visto retórica, pero para los mercados la retórica está bien. A los mercados en realidad les gusta un poco de tensión. Eleva los precios, impulsa las acciones de defensa, pero lo que los mercados odian es la incertidumbre, odian el caos. Una guerra naval a gran escala en el Caribe no solo sería un desastre geopolítico, sería un infarto económico para el sistema global. Dispararía los precios del petróleo a niveles que aplastarían al consumidor promedio. Eso significa enviaría la inflación, que finalmente hemos comenzado a estabilizar, disparándose de nuevo a dígitos dobles. Desestabilizaría las mismas instituciones bancarias que tienen la deuda de estas compañías energéticas. Cuando lo miras a través de esa lente, comienzas a ver la orden de guerra no como una estrategia militar, sino como una amenaza a las ganancias de los intereses económicos más poderosos del mundo. Y aquí es donde entra el elemento de clase. ¿Quién se sienta en ese gabinete? ¿Quiénes son las personas que J.D. Vance tuvo que convencer? Estos no son solo políticos, son representantes de la clase de donantes. Son personas con vínculos profundos con Wall Street, con la industria, con las vastas redes corporativas que dirigen este país. Cuando el presidente dio una orden que amenazaba con trastocar el orden comercial global, no solo estaba arriesgando la guerra, estaba arriesgando sus carteras, estaba arriesgando la estabilidad del libro mayor del imperio americano. La enmienda 25 no fue invocada por una repentina explosión de conciencia moral. Fue invocada porque la relación riesgo-recompensa finalmente se inclinó demasiado hacia el rojo. Piensa en lo que esto significa para ti. Vas a trabajar todos los días, pagas tus impuestos.
Intentas ahorrar un poco para el futuro. Operas bajo la suposición de que las personas a cargo están tomando decisiones basadas en el interés nacional o al menos en alguna estrategia coherente. Pero lo que este evento revela es que hay un punto de quiebre donde el liderazgo político y el liderazgo económico divergen. Usualmente en nuestro sistema de capitalismo, el gobierno actúa como el gerente para la clase propietaria. El presidente es el director ejecutivo del país, encargado de mantener el ambiente favorable para los negocios. Pero ¿qué sucede cuando el director ejecutivo se vuelve rebelde? ¿Qué sucede cuando el director ejecutivo comienza a tomar decisiones que amenazan a los accionistas? La junta directiva interviene. Eso es lo que vimos anoche. El gabinete actuó como la junta directiva, removiendo a un director ejecutivo que se había convertido en un lastre. Es importante despojarse de la camiseta partidista que podrías estar usando. Ya sea que apoyaras a Trump o lo detestas, ya sea que pienses que Vance es un salvador o un traidor, tienes que mirar la mecánica. El mecanismo usado aquí, la enmienda 25, es una herramienta legal, pero fue utilizada como una provisión de estatutos corporativos. Estamos viendo una afirmación de poder colectivo por parte del establishment contra un ejecutivo individual. Es un recordatorio de que en un sistema capitalista, ningún individuo, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, es más grande que el mercado. Si amenazas el flujo de capital, si amenazas la estabilidad que permite a los ricos permanecer ricos, el sistema encontrará una manera de expulsarte. Ted Vance no simplemente despertó y decidió ser presidente. Miró el cálculo, miró a los donantes, miró el pánico en los mercados que precedió esta decisión e hizo una elección que lo alineó con el poder estructural de la economía americana. También necesitamos hablar sobre la orden de guerra en sí. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? Las guerras rara vez se libran solo por razones ideológicas. Se libran por recursos. Se libran por acceso a mercados. La ironía aquí es que el impulso para la intervención en Venezuela probablemente fue impulsado por el deseo de controlar esas reservas de petróleo, privatizarlas, traerlas de vuelta al redil del capital occidental. Pero el enfoque del presidente, un ataque repentino, unilateral y caótico, amenazaba con destruir el activo mismo que querían controlar. Es como intentar robar un auto volando el garaje. Los planificadores económicos, los tecnócratas, las personas que realmente manejan la logística de nuestro imperio, miraron esa orden y solo vieron destrucción. No vieron una estrategia de adquisición, vieron una estrategia de aniquilación. Y el capitalismo, con toda su brutalidad, prefiere la adquisición, prefiere un flujo constante de extracción sobre una explosión repentina. Entonces, mientras vemos la cobertura noticiosa hoy, mientras vemos a los expertos discutiendo sobre lealtad y traición, quiero que mantengas tu ojo en el dinero. Observa el mercado de valores. Observa el precio de los futuros del petróleo. Verás que mientras el mundo político está en caos, el mundo financiero está respirando aliviado. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién realmente está a cargo. El estado profundo del que la gente habla no es alguna habitación sombría de tipos con capas, es el mercado de bonos, es el sector energético, es la voluntad colectiva de la clase capitalista protegiéndose de la volatilidad. Y desafortunadamente, en este juego de gobernanza corporativa de alto riesgo, disfrazada de democracia, tú y yo somos solo pasajeros. Somos los que habríamos pagado el precio de la guerra y somos los que viviremos con las consecuencias de esta transición, pero no somos los que obtuvimos un voto en esa reunión del gabinete. Quiero profundizar un poco más en los desencadenantes económicos específicos que probablemente forzaron la mano de Vance. Tienes que entender que Estados Unidos está navegando actualmente una crisis de deuda muy frágil. Estamos prestando servicio a una deuda nacional masiva y eso depende de que el dólar permanezca como la moneda de reserva estable del mundo. Una guerra unilateral, una que según informes fue opuesta por nuestros aliados europeos y principales socios comerciales, habría amenazado el dominio del dólar. Si el mundo pierde fe en la estabilidad del Ejecutivo estadounidense, pierden fe en el bono del Tesoro de Estados Unidos. Y si eso sucede, las tasas de interés sobre nuestra deuda se disparan. Eso significa austeridad. Eso significa recortes a la seguridad social y Medicare. Eso significa que tu tasa hipotecaria se dispara por las nubes.
Las personas en esa sala, el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, sabían esto. No estaban mirando un mapa de Caracas, estaban mirando la curva de rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años. Esta es la historia oculta. Esta es la historia de cómo una crisis política es en realidad una historia sobre el sistema inmunológico del capitalismo activándose para combatir una infección. La infección no era solo el presidente, era la inestabilidad que representaba. Y la cura fue un golpe tecnocrático ejecutado dentro del marco de la Constitución para restaurar el orden para los accionistas. A medida que avanzamos en esta explicación, quiero que pienses en tu propio lugar en esta economía. Piensa en cuán desconectada está tu realidad económica diaria, tu alquiler, tus facturas de supermercado, tus salarios, de las decisiones de alto nivel que se toman en la Casa Blanca. Sin embargo, esas decisiones determinan todo sobre tu vida. La enmienda 25 fue invocada para salvar la economía, pero tenemos que preguntar, ¿para la economía de quién fue salvada? ¿Fue salvada para el trabajador en Ohio o fue salvada para el administrador de fondos de cobertura en Connecticut? Creo que ya sabes la respuesta, pero vamos a probarlo. Entonces, entremos en la mecánica de cómo realmente sucede un movimiento como este. Podrías imaginar una escena de película donde todos están gritando en un búnker, pero la realidad del poder de alto nivel es mucho más silenciosa y mucho más aterradoramente eficiente. Cuando J.D. Vance decidió hacer la llamada, no solo caminó hacia la oficina oval y exigió las llaves, trabajó los teléfonos. ¿Y a quién estaba llamando? No solo estaba llamando a los secretarios del gabinete, probablemente estaba llamando a las personas que son dueñas de los secretarios. En Washington, cada jefe de departamento importante es esencialmente un enlace con un sector específico de la economía. El secretario de Defensa responde al complejo militar industrial. El secretario del Tesoro responde a Wall Street. El secretario de Energía responde a los gigantes del petróleo y el gas. Antes de que se emitiera un solo voto en esa reunión del gabinete para invocar la enmienda 25, los capitanes de la industria tuvieron que dar su aprobación. La orden de guerra había asustado tanto al mercado que la clase de donantes, las personas que financian las campañas, los super PACs y los grupos de expertos, efectivamente emitieron un aviso de retiro sobre el presidente. Piensa en los incentivos aquí. ¿Por qué un gabinete leal elegido a dedo por su fidelidad a Donald Trump de repente se volvería contra él? No fue porque de repente descubrieron un amor por la Constitución, fue porque el costo de la lealtad se volvió más alto que el precio de la traición. Toma al secretario del Tesoro, por ejemplo. Su trabajo es vender deuda estadounidense al mundo. Si el presidente inicia una guerra caótica no autorizada que crea una crisis de liquidez, el secretario del Tesoro no puede hacer su trabajo. Las subastas de bonos fallan, las tasas de interés se disparan. Todo el castillo de naipes se tambalea. Cuando Vance llamó, el argumento no fue Trump es malo. El argumento fue el activo está en peligro. Necesitamos liquidar la gerencia para salvar la compañía. Y así es exactamente como lo vieron. Esta fue una adquisición hostil de la rama ejecutiva sancionada por los accionistas mayoritarios de la economía americana. Necesitas entender el mecanismo económico específico que Trump amenazó con esa orden naval. No solo estamos hablando de barcos disparándose entre sí, estamos hablando de las tasas de seguro para el transporte marítimo global. En el momento en que una amenaza creíble de guerra en el Caribe, un punto de tránsito crítico para energía y bienes que ingresan a la costa del Golfo de Estados Unidos, llegó a los cables, las primas de seguro marítimo probablemente se dispararon. Este es el impuesto invisible que pagas en el supermercado. Cuando un contenedor de envío cuesta 10 veces más asegurar debido al riesgo de guerra, ese costo se transfiere directamente a ti en el precio de los plátanos, el café, las piezas de automóvil y la gasolina. Las principales compañías de logística, los Walmarts y Amazons del mundo, vieron esto venir inmediatamente. Vieron que sus márgenes se evaporaban. La presión de estos gigantes corporativos sobre los secretarios de Comercio y Transporte habría sido inmensa e instantánea. No les importaba la política, les importaba que sus cadenas de suministro estaban a punto de ser cortadas por un berrinche. Y miremos el papel de J.D. Vance en esto. Ha estado posicionándose como el futuro del movimiento, el heredero aparente.
En una línea de tiempo normal, espera 4 años, pero las crisis económicas aceleran el tiempo político. Vance se dio cuenta de que si Trump estrellaba la economía con una guerra desastrosa, no quedaría movimiento para heredar. La orden de guerra fue el momento en que los intereses del futuro, la carrera política de Vance, divergieron de los intereses del presente, el ego de Trump. Vance actuó como el puente entre la base populista y el dinero del establishment. Podía ir a los donantes y decir, puedo estabilizar esto, puedo mantener los recortes de impuestos, puedo mantener la desregulación, pero no volaré los petroleros. Ese es un discurso seductor para el capital. Ofrece toda la ganancia sin nada de la volatilidad. Por esto el golpe tuvo éxito. Ofreció un puerto más seguro para el dinero. Ahora, considera la dinámica de poder en esa sala durante la votación real. La enmienda 25 requiere una mayoría de los oficiales principales de los departamentos ejecutivos. Estas personas son seres humanos, en su mayoría ricos, que están mirando sus propios futuros. Vieron la escritura en la pared. Si se quedaban con Trump y la guerra salía mal, si marinos americanos morían, si la economía colapsaba, si la hiperinflación regresaba, sus reputaciones serían radiactivas, serían inempleables en juntas corporativas, serían parias en los clubes de campo. Al ponerse del lado de Vance, compraron una póliza de seguro. Pueden decir que salvaron la República cuando realmente solo salvaron sus propias carreras postpolíticas. Es una verdad dura, pero en los escalones superiores del poder, la autopreservación es la única ideología que importa. El equipo solo existe mientras el equipo esté ganando. Cuando el equipo parece estar a punto de conducir hacia un precipicio, todos se pelean por el paracaídas. Quiero que pienses en cómo esto fue vendido al liderazgo militar también. El Estado Mayor Conjunto no vota sobre la enmienda 25, pero su ascenso pasivo es crucial. Si los militares se hubieran negado a reconocer la autoridad de Vance, estaríamos en una guerra civil ahora mismo. Pero los militares también son una burocracia masiva que depende de la previsibilidad y la logística. Una guerra repentina e irracional interrumpe sus ciclos de planificación y estira sus recursos. La narrativa de los adultos en la sala que estamos escuchando ahora es en gran medida una señal de que el Pentágono prefirió la estabilidad de Vance sobre la imprevisibilidad de Trump. Señala que el complejo militar industrial, que generalmente ama una buena guerra, en realidad prefiere el conflicto gestionado sobre el conflicto caótico. Quieren guerras que puedan presupuestar, guerras con contratos de adquisición claros, no ataques impulsivos que interrumpan el tablero de ajedrez global sin una estrategia clara. Esto nos lleva a la orden de guerra en sí. ¿Por qué fue la gota que derramó el vaso? Hemos visto a Trump decir y hacer cosas escandalosas durante años. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Se reduce a la fragilidad del ciclo económico actual. Estamos en un momento en que la Reserva Federal está tratando de navegar un aterrizaje suave. La economía está oscilando entre recesión y recuperación. En una economía robusta, tal vez el sistema absorba el choque de una política exterior errática. Pero ahora mismo el sistema es demasiado frágil. Un shock petrolero repentino de un conflicto en Venezuela habría inclinado la economía estadounidense hacia una recesión profunda de la noche a la mañana. Eso significa millones de empleos perdidos. Significa un colapso en los valores inmobiliarios. Significa que los 401k de la clase media se eliminan. El gabinete sabía esto. No estaban protegiendo la Constitución en abstracto. Estaban protegiendo las métricas económicas específicas que mantienen a la población sedada. Sabían que si la economía colapsaba, el malestar social que seguiría sería incontrolable. Entonces, cuando escuches a los medios hablar sobre deber constitucional, quiero que mentalmente reemplaces esa frase con deber fiduciario. Estos miembros del gabinete actuaron como miembros de la Junta que se dieron cuenta de que el director ejecutivo estaba a punto de malversar el futuro de la compañía. Ejercieron su deber fiduciario con los accionistas, los donantes, las corporaciones, los bancos. Tú y yo, los ciudadanos, solo somos los clientes. Podríamos obtener mejor servicio bajo la nueva administración o podríamos no hacerlo, pero ciertamente no obtuvimos votar en la reunión de accionistas.
J.D. Vance es ahora el director ejecutivo interino y su primera orden del día es calmar los mercados. Observa qué tan rápido cambia la retórica. Observa qué tan rápido el radical J.D. Vance se convierte en la mano firme. El sistema tiene una capacidad asombrosa para reformular a cualquiera como un moderado en el momento en que comienzan a servir los intereses del capital eficazmente. Pero hay otra capa de este mecanismo que tenemos que exponer. Es el papel de la información. ¿Cómo supo el gabinete sobre la orden antes de que se ejecutara completamente? ¿Cómo se coordinaron tan rápido? Esto habla del gobierno en la sombra de asistentes, jefes de personal y burócratas de carrera que realmente manejan la maquinaria. Estas son las personas que vieron la orden llegar, se dieron cuenta del peligro y probablemente le comunicaron a Vance inmediatamente por canales traseros. Este es el estado administrativo que Trump juró desmantelar, efectivamente desmantelándolo a él. Es una lección poderosa sobre cómo funcionan las burocracias modernas. Puedes cambiar la figura de proa, pero la máquina tiene un instinto de supervivencia propio. Cuando la orden llegó a la sala de situación, los engranajes se bloquearon. Los protocolos de verificación probablemente se ralentizaron lo suficiente para darle a Vance tiempo de reunir los votos. Fue un retraso burocrático que compró el tiempo para una ejecución política. Esto es lo que quiero decir cuando digo mecánica. No es solo una gran decisión, y son 1000 pequeñas decisiones tomadas por personas protegiendo su territorio, sus presupuestos y sus perspectivas laborales futuras. Es el asistente que retrasa el envío de un memorando. Es el general que solicita aclaración sobre una orden. Es el secretario que de repente deja de contestar las llamadas del presidente. Estos son los engranajes del poder y anoche todos se volvieron contra Donald Trump al unísono. Fue una clase magistral en rechazo sistémico. El cuerpo rechazó el órgano y ahora nos queda lidiar con el trasplante. J.D. Vance es el nuevo órgano, pero el cuerpo, el sistema de capitalismo y gestión imperial permanece exactamente igual. ¿Qué significa esto para el movimiento MAGA? Esta es la gran ironía. El movimiento fue construido sobre la idea de que el sistema está manipulado contra el pequeño. Y de cierta manera, este evento les da la razón, pero no de la manera que piensan. El sistema está manipulado, pero está manipulado por fuerzas económicas, no solo conspiraciones políticas. Las mismas personas que Trump nombró, las élites que afirmó domesticar, fueron las que lo removieron. Expone la contradicción fundamental del populismo de derecha. No puedes luchar contra el establishment mientras llenas tu administración con sus soldados más leales. Trump trajo los lobos al gallinero porque le gustó cómo se veían en trajes y está sorprendido de que finalmente decidieron comérselo. Vance representa la evolución de esa contradicción. Es el populista que juega el juego mejor que el maestro. Sabe que para sobrevivir en Washington tienes que alimentar a la bestia, no solo pincharla. A medida que pasamos a la siguiente parte de este análisis, vamos a mirar a los actores clave con más detalle. Vamos a nombrar nombres. Necesitamos ver quién exactamente estaba en esa sala y qué tenían que perder, porque mientras Vance es la cara de este golpe, no lo hizo solo. Tuvo cómplices, y esos cómplices tienen agendas muy específicas que ahora van a convertirse en la política oficial de Estados Unidos. Vamos a mirar los vínculos corporativos de los miembros del gabinete que emitieron los votos decisivos y qué esperan a cambio del presidente Vance. Porque en esta ciudad nadie hace nada gratis. La factura de esta transición va a vencer. Y puedo garantizarte que no serán los multimillonarios quienes la paguen. Serás tú. Miremos el pase de lista de este golpe de sala de juntas. Necesitamos entender exactamente quién estaba sentado alrededor de esa mesa de caoba y, más importante, quién estaba susurrando en sus auriculares antes de que levantaran sus manos para remover al presidente. A menudo pensamos en el gabinete como un equipo de servidores públicos, pero en esta administración, como en la mayoría antes de ella, son esencialmente representantes comerciales para diferentes sectores de la oligarquía americana. Cuando J.D. Vance miró alrededor de esa sala, no estaba mirando a patriotas.